Hermanos queridos, es un gusto y un placer saludarles aquí desde mi apartamento. Eh, Hoy en la tarde estaba meditando un poco sobre el prójimo, sobre la justicia, la misericordia y el Señor me hablaba un poco pasado de las 4 y, y pensé en hacer este video. De hecho lo hice en la tarde, pero por alguna otra razón fue fallido. Pero bueno, estamos dando nuestros primeros pasos en esto de hacer videos. Y, y yo quisiera, si ustedes pudieran acompañarme eh, al Evangelio de Mateo 22, en su versículo 38, dice, y este es el primero y más grande de los mandamientos. Bueno, desde el 37, si ustedes me pueden acompañar. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos hablado, mis queridos hermanos, que cuando el Señor Jesús le dijo esto a los fariseos, debemos entender que Él encapsula en dos mandamientos el decálogo, los 10 mandamientos, porque es bien sabido que, o ya lo sabemos porque lo hemos estudiado, que del primer al cuarto mandamiento es la relación que debemos tener nosotros con el Señor, cómo debemos comportarnos con Él. El quinto mandamiento es la relación, dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero realmente habla de la relación que usted y yo debemos de tener con nuestra familia. Y los otros 5 mandamientos es la relación o cómo debemos relacionarnos nosotros con nuestro prójimo. Y déjeme decirle que cuando el Señor dice estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está hablando de su familia, no está hablando de sus amigos. Por lo regular está hablando de esa gente que le ha hecho daño, de esa gente que a veces usted no logra tolerar, no puede tolerar y muchas veces no quiere tolerar. Entonces es bien interesante lo que nos habla el Señor en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una referencia en el libro de Levítico 19-18, hay una referencia bien importante y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esto es por demás interesante que esté escrito en el Antiguo Testamento y en el libro de Levítico. Esta es una parte del Pentateuco, de todo lo que le dio el Señor a Moisés. ¿Pero por qué es importante? Porque el Señor cuando escogió a Abraham para que fuera el padre de naciones y toda su descendencia, Isaac, Jacob, que es el patriarca de Israel, realmente agarró un pequeño pueblo, podríamos decir un pueblo insignificante, un pueblo, no sé cómo decirlo, que para muchos no valía nada, pero eso me lleva a la primera epístola de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27, y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y es interesante esta situación que hace referencia San Pablo, porque el pueblo de Israel era muy duro. Jehová tenía mucha misericordia de ellos, pero ellos eran demasiado duros de cabeza. Les costaba entender mucho estas situaciones. Pero en el capítulo 12 de Éxodo vemos datos por demás interesantes, y uno de ellos es la salida de Egipto. Pero en ese mismo versículo, o en ese mismo capítulo, perdón, el Señor le habla a Moisés de cómo van a conmemorar la Pascua judía. ¿Qué es lo que van a hacer ellos para recordar de dónde salieron, de dónde los sacó Dios? Y ellos tienen varios rituales en su Pascua judía. Pero hay una cena que me parece importante mencionarla por lo que representa. Y en esa cena ellos, para recordar la huida de Egipto, comen, pues, por decirlo así, hierbas amargas. Esa es una parte del platillo. Ahora usan manzana con nueces y miel, un huevo duro, pan sin levadura y una pierna de pollo asada o un hueso. Pero, ¿qué representa todo esto, hermanos? Las hierbas amargas representan la esclavitud de esos siglos que ellos tuvieron en Egipto. Pero también les da fruta, dátiles y miel. Esos tienen varias representaciones. Representa su andar en el desierto, pero también representa su llegada a la tierra prometida. Y este es el punto, o esta es la parte medular de este mensaje: la llegada a la tierra prometida. Cuando ellos celebran su Pascua, o cuando celebraban su Pascua los antiguos judíos, el Señor les estaba dando un mensaje, y era el hecho de que cuando ellos tenían que pelear por la tierra prometida, porque la tenían que ir a conquistar, pero hay un hecho, hay un círculo que no se rompía, y era el hecho de que muchos pueblos, cuando eran oprimidos y eran esclavos, peleaban por su libertad, y al pelear por su libertad se volvían pueblos muy poderosos y ganaban su libertad. Pero el hecho es que este pueblo que había sido esclavo iba a esclavizar a otros pueblos, entonces se volvía un círculo vicioso. Entonces el Señor, el Eterno, les da lineamientos a los judíos para que se acuerden de dónde salieron, pero para que practicaran la justicia, para que fueran a pelear por lo que a ellos les pertenecía, pero no para ir a ser esclavos a otros pueblos. Entonces, muchas veces usted, yo y mucha gente hemos sido vilipendiados, hemos sido ofendidos por muchas personas, y tenemos mucho rencor en nuestro corazón, y vivimos en un círculo vicioso de que no andamos buscando quién nos la deba, sino que andamos buscando quién nos la pague. Entonces, todo ese odio, todo ese rencor que mantenemos en el corazón, se lo damos a otra persona que tal vez no tiene la culpa de lo que nos ha pasado. Pero por eso vino el Señor Jesús,
Él vino a quedarse con todas esas cargas suyas, a borrar los pecados. Entonces Él en la cruz del Calvario murió por usted y por mí. Murió para sanarnos, para llevarse todas esas cargas, todos esos pecados. Pero en esta noche el mensaje importante es este. Es que usted entienda que así como el Señor le habló a su pueblo y le habla a través del Pentateuco con sus leyes y todos sus mandamientos, Él les dice, van a ir a ganarse o van a ir a rifarse el pellejo por la tierra prometida, pero no van a ir a esclavizar pueblos. Mas sin embargo a ellos, así como dice Corintios 1:27, lo más vil y despreciado escogió el Señor para avergonzar a sabios y a fuertes. Ellos eran necios. El Señor tenía misericordia de ellos y ellos no apreciaban eso. Y estuvieron en cautiverio no solo en Egipto, estuvieron en Asiria, estuvieron en Babilonia. Tuvieron varios destierros y varios cautiverios y no entendían. Ahí en las escrituras, en crónicas y en reyes, habla de un rey que caminó con el Señor, el niño Josías, que volvió a instituir la Pascua judía para acordarse de dónde habían salido. Y el Señor se agradó tanto de este varón porque hizo justicia. Así como le fue contado a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, le fue contado por justicia. Entonces el Dios nos manda a ser justos y misericordiosos. Pero, ¿qué es justicia? Pensemos un poco y digamos, ¿qué es justicia? Justicia es la virtud que Dios nos da para dar a Dios y al prójimo lo que es debido. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Con Dios nosotros tenemos varias cuentas que saldar con Él. Y son cuentas de amor, para que se nos sea contado por justicia. ¿Y qué es esto? Nosotros tenemos 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Por lo menos de las 24 horas deberíamos de dedicarle 2.4 horas como nuestro diezmo de ofrenda de tiempo hacia Él. Deberíamos de dedicarle nuestro diezmo, nuestras ofrendas, darle al hermano la ayuda que necesita. Pero también hay que definir qué es misericordia. Y misericordia dice que es un atributo que Dios nos da para que tengamos compasión por aquellos que tienen necesidad. Vea que parecieran que son lo mismo, pero no son lo mismo. La misericordia es un atributo y la justicia es una virtud, que Dios da los dos. La justicia es hacer aquello que es necesario por el prójimo, por Dios. Pero la misericordia es volcarse a ayudar a su prójimo. Y tengo dos referencias, por demás ya sabidas por ustedes. Y la primera es de Proverbios 21:3 y habla sobre la justicia. Y dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Oiga, el Señor se agrada más que usted sea justo y que yo sea justo. Pero hay otra referencia más. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor se agrada más de que usted sea misericordioso, más que ande haciendo sacrificios, para que no parezcamos fariseos, que estamos con la ley,
y creemos que estamos bien haciendo todo con la ley, pero ¿y dónde queda la justicia y dónde queda la misericordia? Un típico ejemplo de misericordia es el relato bíblico o la parábola del hijo pródigo. El padre, cuando se entera de que su hijo va regresando a la casa, se siente tan gozoso y siente tanto amor por su hijo que el amor se convierte en misericordia para su hijo. Entonces estamos comenzando a entender que la justicia y la misericordia están aglutinadas por el amor, así como las obras y la fe las pega la justicia. Como les vuelvo a repetir, para Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor vio este acto y lo tomó por justicia y lo llamó amigo de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo una pandemia, pero es necesario que nosotros como cristianos nos volquemos a los más necesitados, y no solo cristianos, a los no cristianos, a su prójimo, que deje el odio por un lado y se vuelque al más necesitado. Si usted puede ayudar, haga justicia con los más necesitados. Pero si su corazón se lo permite, vuélquese y haga misericordia. Porque la justicia y la misericordia el Señor se los va a pagar. Nadie más, en este mundo nadie más se lo va a pagar. Pero Dios, la justicia se la va a tener. Y va a tener galardones. Así como la fe, la oración, el ayuno, las vigilias y la lectura. El Señor se agrada de ello, de la misericordia y de la justicia que usted tenga. El Señor se va a agradar y va a tener galardones. Dios los bendiga, mis hermanos.